Capítulo 3. Trance. Todavía estaba bastante conmocionado por el último nivel cuando empecé Trance. La música del mapa de Trance no hizo nada para aliviar la tensión. En cuanto a cómo describirlo, ¿has escuchado alguna vez el tema de Videodrome? Es lo más parecido que se me ocurre para compararlo. Revisé para ver quién era el nuevo monstruo, y era Orga. Un monstruo que no debutó en el cine hasta el año 2000, apareciendo en un juego hecho en 1988. Demasiado para mis teorías sobre Titanosaurus y Violante. No hay forma de que este juego fuera hecho en 1988. Esos tipos en todo pueden ser listos, pero estoy seguro de que no podrían ver tan lejos en el futuro. Si pudieran, nunca le habrían dado a Roland Emmerich los derechos para hacer una película de Godzilla. No, esto tenía que ser un hack de algún tipo. Lo que abrió aún más preguntas. ¿Quién hizo este hack? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y lo más importante, ¿por qué? El por qué fue la pregunta que más me molestó. Mi suposición inmediata fue pensar que Billy hizo esto para gastarme una broma. Pero eso tampoco podía ser cierto. Billy no sabía cómo hacer un ROM-hack. Y si lo supiera, probablemente haría algo simple y estúpido, como reemplazar a todos los monstruos por genitales burdamente dibujados. A menos que Billy tuviera increíbles habilidades para editar juegos, y una serie beta oscura en su imaginación de la que nunca me habló, no podría haber hecho esto. ¿Es incluso posible poner una ROM pirateada en un cartucho? Aparte de todo eso, mi ojo fue atraído hacia un nuevo icono en el mapa, un signo de interrogación. Tenía mucha curiosidad por saber qué hacía. Seguro que tú también tienes curiosidad, así que ahora explicaré los niveles de cuestionario, ya que aquí fue cuando empezaron a aparecer. Había uno de estos por mapa de aquí en adelante, y siempre aparecían cerca del comienzo del mapa. Cuando comienzas en un nivel de cuestionario, apareces en una pantalla como esta. Como puedes ver, hay una pregunta en la parte superior, un botón de sí y no, y un emoticón en el centro. Me refiero al emoticón como cara realmente creativo, lo sé, y, por conveniencia, me referiré a cara como el que hace las preguntas. La música para los niveles de cuestionario era una pista real en el juego, es la que se reproduce cuando intentas usar el truco GH1D0RA y te envían a un nivel injugable. Cara te hace 12 preguntas de sí o no y mueves tu monstruo a los botones para dar tu respuesta. Cuando respondes, la pregunta desaparece y Cara cambia de expresión durante unos 8 segundos, luego vuelve neutral y aparece una nueva pregunta. No había límite de tiempo ni respuestas correctas o incorrectas. Cara no respeta los límites personales del jugador y a veces hará preguntas profundamente perturbadoras y personales, por ejemplo, ¿te gusta lastimar a la gente? ¿Alguna vez has matado / violado a alguien? ¿Has sido abusado sexualmente por un miembro de tu familia? Otras veces hacía preguntas tremendamente estúpidas, ¿el sol es caliente? ¿El agua está mojada? O simplemente ridículas, ¿a tu perro le gusta el presidente? Y tal vez una vez por cuestionario, Cara te hacía una pregunta sobre el juego. Con una excepción, los cambios de expresión de Cara parecían no tener ningún efecto en el juego, excepto para indicar lo que el creador del juego pensaba de tu respuesta. Sus reacciones rara vez tenían sentido y al principio pensé que se generaban al azar. Las preguntas nunca siguieron un patrón, Cara nunca se mantuvo en el mismo tema por más de 2 preguntas. Al principio, hubo preguntas que me hicieron pensar que Cara estaba preparándose para algo, solo para luego preguntar alguna basura estúpida. Aquí están las expresiones de Cara que vi mientras jugaba. Las separaré en 2 categorías, las expresiones que entendí y las expresiones que no. Primero están las expresiones que entendí. Neutral, su expresión predeterminada enojado, si intentas atacar a Cara, su expresión cambia a esta, pero no pasa nada más, triste feliz. Enfermo, maníaco, Cara hizo esta expresión cuando estaba siendo un imbécil. Verás a qué me refiero más adelante, sorprendido amar, irritado, confundido, culpable / herido, y aquí están las otras. 2 de ellas solo aparecieron una vez, números 1 y 12, y sospeché que podrían haber sido bromas internas del creador. Sus respectivas preguntas fueron ¿te gusta el helado? ¿Y eres un tipo duro? En cuanto a las preguntas del primer cuestionario, afortunadamente, tenía una libreta y un bolígrafo a mano. Tengo problemas para recordar cosas, así que a menudo llevo uno para anotar cosas, y a veces garabateo en ella cuando estoy aburrido. Así que cuando comenzó el primer cuestionario pensé en registrar lo que sucedió. Me alegro de haberlo hecho. Aquí está la primera serie de preguntas, mis respuestas y la reacción de Cara. ¿Te gusta el juego? Respuesta. Sí. Reacción. ¿Feliz? ¿Tienes miedo?
Respuesta. Sí. Reacción. Sorprendido, ¿tienes más de 18 años? Respuesta. Sí. Reacción. Cara rara 5. ¿Los pájaros tienen dientes? Respuesta. No. Reacción. Amor, ¿es buena la mantequilla de maní? Respuesta. No. Reacción. Enfermo, ¿la luna gira? Respuesta. Sí. Reacción. Cara rara 11. ¿Has tenido trabajo? Respuesta. Sí. Reacción. Confundido, ¿te gusta lastimar a la gente? Respuesta. No. Reacción. Molesto, ¿el sol es caliente? Respuesta. Sí. Reacción. Triste, ¿te gustan los perros? Respuesta. Sí. Reacción. Feliz, ¿es bueno el presidente? Respuesta. Sí. Reacción. Cara rara 3. ¿A tu perro le gusta el presidente? Respuesta. No. Reacción. Enojado, ahora que he explicado todo eso, es hora del juego. Después del nivel de cuestionario, probé el nuevo icono del templo verde primero. ¡Wow! Tal vez por eso el juego era tan extraño, uno de los diseñadores estaba claramente drogado y fuera de sí. Bromas aparte, estaba bastante impresionado con los gráficos de este nivel, por más desorientadores que sean, pero odio esas caras espeluznantes y en blanco de las estatuas. La música tenía una vibra hipnótica techno india. Había 2 nuevos enemigos en este nivel, un fantasma volador con una trompa y un murciélago con una calavera de caballo por cara. Aparecen al azar, pero tuve la suerte de obtener una captura de pantalla de ambos. Luego me dirigí a un nivel de montaña azul, esperando otro agradable y tranquilo paseo. Me tomé mi tiempo para caminar y me tomó completamente por sorpresa cuando sucedió esto. El falso Moguera vino acelerando hacia mí y me quitó bastante salud con sus tentáculos tornillo. Solo me tomó 2 minutos matarlo sin tener que preocuparme por un límite de tiempo, pero los monstruos jefes nunca aparecían en los niveles de desplazamiento en el juego normal. Me preocupaba que otras reglas rompería el juego. Después de otra etapa de montaña azul, llegó el momento de luchar contra el falso Baran, cuyo reemplazo fue una de las cosas más extrañas del juego. Esta extraña criatura te ataca pateando, y también abriendo su pecho y disparando misiles buscadores de calor. Todavía no lo entiendo. Los misiles a veces eran un dolor con el que lidiar, pero descubrí que se podía azotarlos fuera del camino con la cola. El falso Baran fue probablemente el más fácil de los reemplazos de monstruos. No se puede decir lo mismo del falso Edora. Aparentemente la fuente de los caballo murciélagos, el falso Edora era el monstruo más agravantemente difícil de combatir hasta el momento. Principalmente debido a su habilidad especial. Podía gritar y convocar a un pequeño enjambre de esas cosas caballo murciélagos. Sé que solo hay 2 en la captura de pantalla, pero cada vez que hacía esto, llegaban unos 10. La IA tomó ventaja de la distracción y atacó el doble de rápido mientras los murciélagos estaban volando. Una vez que terminó esa molestia, pasé por un nivel de templo verde para matar a algunos enemigos y restaurar mi salud. Curiosamente, ninguno de los caballo murciélagos apareció después de que el falso Edora fue asesinado. Y fue entonces cuando se me ocurrió una idea. Si matar a todos los monstruos hace que aparezca la cara roja, ¿qué pasaría si evito luchar contra Orga y voy directamente a la base? Así que lo intenté. El juego me dijo que no había ningún monstruo allí cuando intenté comenzar el nivel de la base. E inmediatamente después, el juego tomó el control de mi pieza de Godzilla y la movió frente a Orga. Mi pequeño truco no funcionó, así que traté de prepararme para otra persecución. Pero primero tenía que vencer a Orga. La pelea con Orga confirmó otra cosa. Quien creó este hack del juego era claramente un fan de Godzilla. No solo porque eligieron un monstruo como Orga, sino porque realmente implementaron algo que sucedió en Godzilla 2000 de una manera realmente estupenda. Los ataques principales de Orga eran un puñetazo y un rayo de calor desde la cavidad de su hombro. Pero una vez que lo habías reducido a la mitad de su salud, hacía algo nuevo. Expandiría sus mandíbulas e intentaría tragarse a Godzilla, en el proceso robándote tu salud y energía. Pero al hacerlo, se dio a sí mismo una nueva debilidad. Disparar un rayo de calor en su boca le quitaría 4 barras devastadoras a su medidor de vida. Con esa debilidad revelada pronto vencí a Orga y, a pesar de lo mucho que esperaba lo contrario, la cara roja apareció en el mapa, donde estaba la base y la música se detuvo. Me preparé lo mejor que pude. Empecé el nivel, y viendo que era básicamente igual que el primero, no perdí ni un milisegundo antes de empezar a mover el culo. Pronto encontré obstáculos en forma de las baldosas del suelo, suspendidas en el aire. La mayoría de ellos podías saltarlos o destruirlos, con otros tenías que agacharte debajo. Aproximadamente a unos 40 segundos escuché el horrible rugido de bramido y vi a la bestia araña siguiéndome de cerca por detrás.
Montones de obstáculos apenas los ralentizaban, retrocedería y luego cargaría a través de ellos, rompiéndolos en pedazos. Y cuando los obstáculos más pequeños se interpusieran en su camino, expandiría sus mandíbulas y se los tragaría enteros. Tenía miedo, pero con pensamiento rápido y presionando botones más rápido escapé de él una vez más. Me sentí muy emocionado, así que me reí y dije, no esta vez, imbécil. Decidí tomar una captura de pantalla para celebrar. Pero cuando dije esa frase, justo antes de que terminara el nivel, el monstruo hizo algo que me heló la sangre. Me miró. Esa ola de terror mortal me superó de nuevo, y de seguro que ya no me estaba riendo. Tomé otra captura de pantalla del título del siguiente nivel, justo antes de correr al baño a echarme un poco de agua en la cara. Y para orinar que casi no me pude contener cuando esa maldita cosa me miró. Capítulo 4. Dementía. Cuando volví al juego, me estaba poniendo muy molesto y confundido. Pensé en la forma en que el monstruo me miró. El juego no podría haber escuchado lo que dije, eso es imposible. Tenía que ser una ocurrencia aleatoria. ¿Pero por qué ocurrió precisamente en el momento en que insulté al monstruo? Nada en este juego tenía sentido. Los nuevos monstruos de Godzilla, los extraños monstruos de reemplazo, imágenes fuera de lugar como los templos verdes, los niveles de cuestionario y las persecuciones del monstruo rojo. No pareció cuadrar de ninguna manera significativa. Si era una broma, no era divertido de ninguna manera que yo pudiera entender, y claramente pusieron demasiado esfuerzo en ello. Si estaban tratando de hacer una secuela genuina con nuevos monstruos de Godzilla, ¿por qué agregaron todo lo demás? Quizás era algún tipo de experimento artístico, algún proyecto grupal hecho por un grupo de gente realmente talentosa y loca, y de alguna manera perdieron el cartucho. O tal vez pretendían que alguna persona al azar lo encontrara. Todo era solo una suposición infructuosa. Por lo que pude ver, solo había una forma de descubrir cuál era el problema con este juego: jugarlo hasta el final. Tal vez, solo tal vez, habría algo en los créditos, una explicación de los creadores de por qué hicieron esto. O podría ser algo mucho más críptico y extraño, tal vez incluso algo horripilante. Antes de echar un buen vistazo al tablero de Dementía, pensé en volver a jugar Trance para ver si el monstruo rojo me miraba de nuevo. Pero decidí no hacerlo. Quería seguir avanzando. También me preocupaba un poco que retroceder pudiera hacer que el juego se volviera aún más extraño. La música del tablero de Dementía se parecía mucho a la música de Saturno, excepto que estaba más lenta, y tocada con un instrumento que sonaba como un piano. Como la mayoría de estos nuevos temas de mapas, tenía una peligrosa sensación de suspenso. Mientras escuchaba la música, miré el tablero de Dementía. Esta vez había 4 monstruos jefes: Spacegodzilla, Manda, Gigan y Baragon. Me sorprendió que hubiera 2 nuevos monstruos de Toho esta vez. Pero la mejor sorpresa aún estaba por llegar. Empecé el nivel de cuestionario. Aquí hay otra lista de resultados en el mismo formato que la anterior. ¿Puedes nadar? Respuesta: sí. Reacción: ¿feliz te gusta el pescado? Respuesta: sí. Reacción: ¿enfermo pueden volar los pingüinos? Respuesta: no. Reacción: ¿triste puede girar en todas las direcciones? No hubo aclaración de lo que Kara quiso decir con eso, así que solo supuse. Respuesta: no. Reacción: ¿sorprendido respiras oxígeno? Respuesta: sí. Reacción: Cara rara 8 ¿sabe bien cuando muerdes a una mujer? No sé a quién se le ocurrió esta pregunta, pero realmente espero que reciba ayuda mental. Respuesta: no. Reacción: ¿molesto es de noche donde estás? Respuesta: sí. Reacción: Cara rara 6 ¿te gustan los gatos? Respuesta: sí. Reacción: ¿confundido el agua está mojada? Respuesta: sí. Reacción: ¿enojado alguna vez te has roto un hueso? Respuesta: no. Reacción: ¿feliz te gusta tu trabajo? Respuesta: sí. Reacción: ¿herido te gustaría un nuevo monstruo? Respuesta: sí. Reacción: Cara rara 11 New Monster. En ese momento no estaba del todo seguro de qué quería decir Cara con nuevo monstruo, pero no pude resistirme a responder sí, solo para ver qué pasaba. El resultado fue alucinante. Dementiavo Ardangirus. El juego me llevó de vuelta al tablero y tenía un nuevo monstruo jugable en la forma de Anguirus. Desde que era niño, siempre quise jugar como Anguirus, ya que era mi segundo monstruo de Godzilla favorito, y además, nunca me gustó mucho Mothra. Moví mi nueva pieza de Anguirus al nivel justo al lado, ansioso por probar mi nuevo monstruo.
Antes de entrar en la descripción del nivel, hablaré un poco sobre Anguirus. Usando los botones arriba y abajo podías elegir si Anguirus se paraba en una posición bípeda o gateaba a 4 patas. No era una gran diferencia, pero poder ponerse de pie era útil en las peleas contra jefes, y gatear a veces ayudaba a esquivar obstáculos y ataques. Podía golpear y patear como Godzilla, pero sin azote de cola. En cambio, tenía algo mucho más interesante: la capacidad de enroscarse en una bola de muerte con púas y rodar. Aún podías recibir daño, pero era reducido. Era una buena manera de eliminar a los enemigos de etapa, pero desafortunadamente hacerlo también agotaba la barra de energía. Pero la bola con púas no era su única habilidad especial. Cuando presionabas Start, disparaba un rayo de energía desde su boca. Se parecía al ataque de sonar de Titanosaurus, y si era un hack, podría haberse inspirado en el ataque Roar de los juegos de lucha de Godzilla de Atari. También es de destacar que cuando se juega como Anguirus, el medidor de nivel falla. A juzgar por la barra de vida y poder, diría que está en nivel 10. Ahora al nivel. Como habrás adivinado por el icono de nivel, estos niveles son intercambios de paleta verdes de las teselas del suelo y del fondo de las montañas azules. Pero lo que inmediatamente me llamó la atención fue el agua, que tiene un efecto de transparencia. ¿Era eso posible para un juego de NES? Sé que la Super Nintendo podía hacerlo, pero nunca había visto un efecto de transparencia en un juego de NES. La música de las montañas verdes se tocaba con el mismo instrumento que la de las montañas azules, pero la melodía era totalmente diferente. Era una canción muy sencilla con muchas pausas abruptas, seguidas de una nota fuerte cada pocos segundos. Como sea, realicé el habitual paseo por el nivel. Y nuevamente no había monstruos ni nada, pero muy pronto llegué a un acantilado sobre el agua. No había otro lugar a donde ir excepto al agua, así que bajé. La transparencia del agua hacía que las cosas fueran un poco más difíciles de ver, pero es tolerable. Después de sumergirme me encontré con 2 nuevos enemigos, una piraña gigante y una especie de cosa alimentador de fondo espinoso. Me gustaba la piraña porque podía distinguir fácilmente qué era. Era un diseño de enemigo sensato que aparecería en un juego real, y había muy pocos enemigos como este. No necesitaban muchos golpes para matarlos, pero eran bastante molestos y podían reducir considerablemente tu vida si se acercaban lo suficiente. También suelen viajar en manadas. En cuanto a los alimentadores de fondo, son fáciles de tratar. Nadan a lo largo de la parte inferior de la pantalla hacia ti y son fácilmente aplastados con el ataque de rodar o saltados. En esta captura de pantalla puedes verme a punto de atropellar a uno de ellos, y hay una manada de pirañas detrás de él. Después de superar ese nivel, moví a Godzilla al icono del castillo azul. Comencé el nivel y apareció una pantalla de título con el texto Unforgiving Cold, frío implacable. El nivel en sí parecía una mazmorra de castillo hecha de ladrillos azules, con hileras de caras de estatuas blancas idénticas en las paredes. Estas caras de estatuas tenían una expresión permanente de horror en sus rostros. También hubo algo de estática gris parpadeante, que en realidad no oscureció mi visión, pero se suma al tono muy inquietante de estos niveles. La música era un bucle de 12 segundos de un coro de tono bajo vocalizando, que me sonaba muy familiar para mí. Cada vez que jugaba en uno de estos niveles, tenía una repentina y horrible sensación de ansiedad. Tenía la sensación de que cuanto más avanzaba en el nivel, más me acercaba a algo indeciblemente malvado. No había enemigos, pero estos eran algunos de los niveles más largos del juego. Solo jugué un nivel, pero me tomó 7 minutos completarlo. No quería admitirlo en ese momento, pero me di cuenta de algo jugando en el nivel del castillo azul. Este juego tiene el poder de hacer que el jugador sienta ciertas cosas. No me refiero en el sentido de que te irrites jugando un juego de mierda, o que te pongas nervioso por algo aterrador en un juego. Lo que quiero decir es que ciertos eventos en este juego pueden hacerte comenzar a sentir algo instantáneamente. Sé que suena completamente loco. No te culpo por no creerme, yo tampoco creería nada de esto si no lo hubiese jugado yo mismo. Pero hay algo muy malo en este juego y todavía no sé cómo explicarlo. Entonces, después llegó el momento de luchar contra el reemplazo de Baragon. Aunque Baragon era originalmente el monstruo más pequeño del juego, su reemplazo fue el más grande. De hecho, era tan alto que el suelo estaba notablemente más bajo, y la cabeza del falso Baragon apenas evitó la colisión con la barra en la parte superior de la pantalla. Y era tan espantosamente bizarro como enorme. Quizás te preguntes cómo ataca sin brazos. Bueno, tiene la patada más poderosa del juego. Pero su otra técnica de lucha es mucho más extraña.
Primero te lanza un aliento nublado de píxeles, el cual hace que te congeles, luego regresa a la esquina derecha de la pantalla Y. Extiende una enorme pistola Gatling desde su abdomen. Puede parecerte divertido, pero ciertamente no lo fue para mí mientras jugaba. Este ataque es casi tan molesto como la sierra de Gigan, y el falso Baragón podría haber sido imbatible si lo hubiera usado constantemente. Afortunadamente solo lo hizo 2 veces mientras luchaba contra él. Una vez que te descongelas, puedes correr y comenzar a dañar el arma, lo que le causa daño extra. Esto me ayudó a destruirlo, y luego llegó el momento de jugar el tercer tipo de nivel. Decidí que iba a usar a Anguirus para luchar contra Manda y Gigan, y luego luchar contra Space Godzilla como Godzilla, solo era apropiado. Antes de entrar en las batallas, describiré el tercer tipo de nivel, el Ártico. El Ártico es exactamente lo que adivinarías por el nombre, una tundra helada con algunos segmentos acuosos. La música me recordó un poco a Northern Hemispheres de Donkey Kong Country, en forma de 8 bits. Una canción que suena muy peligrosa, me hizo pensar en estar atrapado en una tundra y morir congelado. Había 2 nuevos enemigos en esta etapa. El primero era una criatura congelada en un bloque de hielo. Bloquean tu camino y tienes que usar el rayo de calor para descongelarlos del hielo. Se parecen un poco a una versión más pequeña del falso Gezora, solo que sin el ojo. Cuando se liberan, hacen un extraño movimiento de gateo y te empujan hacia atrás. No causa ningún daño pero es un poco molesto. Después de lidiar con el hombre de hielo, seguí caminando durante 1 o 2 minutos y encontré un segmento de agua. Salté y esta vez logré obtener una captura de pantalla que muestra cómo salpica el agua cuando saltas. No sé cómo programaron eso, pero es bastante impresionante. Otra cosa interesante es cómo la pantalla cambia de enfoque cuando te sumerges bajo el agua. Aquí puedes ver al otro enemigo nuevo, una cosita que llamo Spike Walker. Caminan hacia ti y explotan aleatoriamente, o instantáneamente si los atacas, lanzando picos en todas direcciones. Los picos no causan mucho daño, pero me acercaron peligrosamente a caer en un pozo varias veces. Oh, hablando de los pozos. En el agua, el juego tiene un elemento plataformero, pozos sin fondo. No había ninguno de estos en el juego original, ya que era estrictamente un juego de acción, pero los pozos fueron una buena adición. Después de regresar a tierra, me encontré con un mini jefe muy inesperado, Maguma, el Kaiju Morsa. Sé que este juego tenía algunos monstruos oscuros para empezar, pero wow. No es que me esté quejando, es un cambio bastante genial para un Kaiju no apreciado. Las tácticas de lucha de Maguma eran muy simples, tenía un rayo congelador y podía cargar contra ti. No es muy desafiante pero ciertamente más entretenido que el mini jefe Matango del juego original. Una cosa realmente interesante sobre Maguma es que no muere cuando lo derrotas, da media vuelta y se retira. Esta fue la primera vez que vi a un monstruo enemigo cambiar de dirección, y mucho menos retirarse. Intenté perseguirlo, pero desapareció después de que me metí en el agua. Pobre bastardo. Y eso es todo para el Ártico. Hablaré sobre la pelea de Manda a continuación. Olvidé mencionarlo antes, pero la música que se reproduce durante las nuevas peleas de monstruos se reutiliza de temas reales en el juego. Hasta ahora los temas han sido Titanosaurus, la música de Gezora Violante, la música de Edora Orga, la música de Baragón / Moguera Manda, la música de Baran Space Godzilla, la música de Mecha Godzilla. En cuanto a la pelea, Manda fue un oponente bastante astuto. Cuando se daba cuenta de que una táctica era ineficaz, inmediatamente cambiaba a otra diferente. Manda usó bastantes trucos, como escupir fuego, morder y, el más irritante de todos, constreñir. No drena tu vida sin piedad como la sierra de Gigan, pero fue con diferencia el ataque más fuerte de Manda. Una última cosa a destacar, que me pareció bastante genial, fue que el Atragón apareció durante la pelea para ayudarme. Manda lo aplastó con facilidad, pero aún así fue genial. Después de matar a Manda, jugué en un nivel ártico para obtener potenciadores de salud y luego fui al reemplazo de Gigan. Cuando empezó la pelea, estaba muy confundido, porque allí no había nada. Pensé que esto iba a ser como la pelea de Titanosaurus en patos, pero justo cuando regresaba al mapa, apareció una piraña en pantalla. Pero no estuvo allí por mucho tiempo. Tan pronto como apareció, los parlantes emitieron un chillido ensordecedor, y el falso Gigan voló y partió al pobre pez en pedazos. Bueno, esa es una forma de poner al jugador alerta. Esa entrada abrupta me asustó muchísimo y me subió la adrenalina. Lo cual en retrospectiva fue algo bueno, porque el falso Gigan fue uno de los oponentes más rápidos e implacables del juego.
El falso Gigan fue duro, pero mis nuevas habilidades con Anguirus ayudaron a igualar el marcador. Aún así fue una pelea increíblemente intensa. Los ataques del falso Gigan consistían en una especie de láser de sangre que escupe de su boca y un corte hacia abajo. Esperaba alguna variante infernal del ataque de la sierra circular, pero afortunadamente no parecía haber alguna. El ataque Owl fue invaluable para derrotarlo. Habría tomado más capturas de pantalla de la pelea, pero realmente tenía que concentrarme. Después de eso, solo quedaba un monstruo por derrotar, Space Godzilla. Como mencioné anteriormente, usé a Godzilla para esta pelea. La técnica de lucha de Space Godzilla era bastante frustrante, pero ciertamente una idea muy inteligente. Space Godzilla usaría su energía para crear dos cristales voladores, que llegarían al suelo y se convertirían en torres de cristal. Estas torres no solo te impiden llegar a Space Godzilla, sino que también le permiten recargarse constantemente a energía completa y dispararte con un mortal Corona Beam completamente cargado hasta que rompas las torres. Space Godzilla eventualmente drenaría sus propias torres de energía hasta que se hicieran añicos, pero si esperabas a que eso sucediera probablemente perderías mucha vida. Los rayos de calor en realidad parecían revitalizar las torres, por lo que había que utilizar ataques físicos. Cuando finalmente te acercabas lo suficiente como para golpear a Space Godzilla, él no era nada débil. Cuando le di un puñetazo, me devolvió el golpe con la misma fuerza. Space Godzilla hace todo lo que está en su poder para empujarte hacia la esquina izquierda de la pantalla, para poder crear más torres. Para cuando esto terminó, solo me quedaban unas 5 barras de vida. Pero no importaba, porque ya no necesitaba pelear. Necesitaba correr. Aquí vamos de nuevo. En ese momento decidí que realmente quería ver el final de este juego. Por más aterradores que puedan ser estos niveles a veces, tuve que superarlos para pasar. Decidí que sin importar lo que pasara, sin importar lo que me mostrara el juego, iba a llegar al final. Y también me aseguré de no decir una maldita palabra mientras jugaba un nivel de persecución a partir de ahora. Para esta persecución probé a Anguirus, ya que su ataque de rodar me permitía moverme más rápido que Godzilla o Mothra. La persecución comenzó como las dos primeras, excepto que había un río de sangre debajo del suelo. Estaba empezando a dominarlo, y la velocidad extra de rodar me ayudó a conseguir una ventaja sobre el monstruo rojo. Especialmente porque no tenía que preocuparme por un límite de poder y podía seguir rodando sin cesar. Al igual que los niveles anteriores con agua, el suelo inevitablemente llegó a su fin. Así que rodé hacia la sangre. Para mi sorpresa, la bestia del infierno no me siguió, solo se detuvo en el borde del suelo e hizo una mueca. Supongo que no sabe nadar, pensé. Así que me fui bajo la sangre y seguí moviéndome. No había nada alrededor, pero sabía que algo estaba pasando. La persecución no iba a terminar tan fácilmente, ¿cierto? Seguramente algo más tenía que aparecer. Y efectivamente, escuché el rugido de bramido, sonando ligeramente diferente, y el monstruo me seguía en un nuevo cuerpo acuático. No tenía idea de que fuera un cambiaformas. Después de que reapareció, la persecución comenzó a adquirir la dificultad que esperaba. Estar sumergido me ralentizó, poniéndome a mí y a la bestia aproximadamente a la misma velocidad. Lo único que me mantendría con vida era el pensamiento rápido y los reflejos. Encontré algunos pozos sin fondo, de donde flotaban minas. Me imagino que si golpeabas una, te dañaría y te haría retroceder. Considerando lo rápido que nada el monstruo rojo, golpear las minas sería una muerte instantánea, así que hice un gran esfuerzo para evitarlas. Pero eso no era todo de lo que tenía que tener cuidado. A mitad de la persecución, la bestia del infierno reveló otra sorpresa. Un tentáculo formado de intestinos con un conjunto de mandíbulas con garras en la punta salió de su boca, tratando de tirar de mí y devorarme. Solo apenas evité tanto el tentáculo como las minas, pero me di cuenta de que la bestia se estaba desesperando, porque la persecución casi había terminado. Y aproximadamente un minuto después, había divisado un poco de terreno que servía de salida. Salté con todas las fuerzas que pude reunir, sin romper mi controlador. La bestia gritó de rabia y saltó fuera del río de sangre en un último intento de arrastrarme hacia abajo, pero escapé de su agarre. Esta vez, me dejé caer en mi cama y respiré profundamente, satisfecho con otro escape exitoso. Ahora me dirigí al quinto mundo, Entropy.